Hola, que Dios los bendiga a todos. Bueno, continuamos con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, hasta el capítulo 3, versículo 1 al 10. Y dice: Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Palabra de Dios, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en los versículos anteriores, el apóstol Juan está supervisando las iglesias que se encontraban alrededor de Éfeso, porque un grupo de creyentes que antes habían estado con estas iglesias comenzaron a causar conflictos. Habían salido de estas iglesias y ahora enseñaban que Jesús no es el Mesías, ni que había venido en cuerpo, así causando confusión y división en las iglesias. Juan nos advierte de estos falsos cristianos y los identifica como los anticristos. Y un anticristo es alguien que está opuesto a la verdad de Jesús, o que puede presentar o enseñar a un Jesús falso, un Jesús distinto a lo que la palabra de Dios nos revela. Y no solamente enseñar, sino su estilo de vida muestra lo contrario a la palabra de Dios. Por eso Juan escribe esta carta para afirmar a los creyentes y a nosotros también hoy de quién es realmente un hijo de Dios y quién no lo es. En el versículo 28 de 1 de Juan capítulo 2 podemos ver: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Quién es realmente hijo e hija de Dios? El que permanece en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa permanecer en Cristo? Significa poner a Dios como mi prioridad número uno. Significa poner su voluntad por encima de la mía. Significa que debo morir día a día para que Él crezca en mí. Permanecer en Él significa dejar atrás todo lo que estorba mi comunión con Jesús y llevar una vida correcta con Él. Permanecer significa alinear mi vida a la voluntad de Dios. Permanecer significa dejarte llevar, dejarte conducir por su palabra y por el Espíritu Santo para ser transformado por Dios. Permanecer es obedecer la palabra de Dios. Así como dice en el Evangelio de Juan, ¿quién es el que me ama? En Juan capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre
le amará y vendremos a él y haremos morada con él. En Juan capítulo 15, versículo 10 dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. ¡Wow! Recuerden, el amor es obediencia, y la obediencia es el resultado del amor a Dios. Es el resultado de una relación correcta con el Padre. Pregunto, ¿realmente amas a Dios? Entonces, obedece a la palabra de Dios hoy. No lo postergues mañana. Es ahora, es hoy que debes obedecer a la voz de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario permanecer en Él? Volvamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 28. Para que cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Es decir, no importa si eres cristiano de cuna, si llevas muchos años sirviendo en la iglesia, si eres hijo de pastor como yo, no importa. Pero cuando Cristo venga, y es aquí donde se divide en dos grupos, los que permanecieron en Cristo y los que no permanecieron en Cristo. Los que permanecieron en Cristo vamos a recibir a Jesús llenos de valor y gozo. Tenemos esta confianza de acercarnos a Él, de recibirlo a Jesús con alegría. Pero los que no permanecieron en Cristo, ellos mismos se alejarán de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, su santidad, su resplandor, su poder, revelará lo que realmente hay en sus corazones. Revelará lo que hay detrás de esa máscara. Por eso los hijos e hijas de Dios se los reconoce, no porque soy cristiano de muchos años, sino como dice en el versículo 29, ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Estos son los verdaderos hijos e hijas de Dios, los que viven una vida agradable a Dios. Y vivir una vida agradable a Dios no es lo que yo creo o lo que yo pienso que es agradable para Dios. A ver si esto a Dios le agrada, a ver si salgo a evangelizar, Dios le agrada. No. Sino que debemos conocerlo correctamente a través de la lectura de la palabra de Dios, meditar su palabra, la oración, una relación correcta con el Padre para saber qué es lo que a Dios le agrada. Esto es un verdadero hijo e hija de Dios que pertenece en Él. Hoy te invito a que medites la palabra de Dios con la expectativa de conocerlo, de meditar qué es lo que realmente a Dios le agrada, qué es llevar una vida justa para aplicar su palabra en tu vida y la mía. Ahora Juan nos reafirma, desde el día que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y vivimos en obediencia, Dios nos llama hijos, nos da una nueva identidad, gloria a Dios. Y Juan expresa, miren, con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Cuando hablamos de adopción, por ejemplo, un hijo sin nombre y apellido, que no tenía educación, no había recibido amor de los padres, es adoptado por una familia y no solamente recibe el beneficio de otorgarle un apellido, una identidad, sino algo mucho más grande que eso. Lo que está diciendo es: estoy comprometido completamente a amarte como si fueras mi propio hijo. Eso es lo que es una adopción. No solamente le da derechos o legalidad, sino una relación de amor fraternal, amor incondicional de padre e hijos. Eso es lo que eres. Por eso, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, afirma Juan. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce a Él, no lo conocen a Dios. La idea aquí es por eso que el mundo es hostil a los cristianos.
no nos comprende, no nos entiende en el sentido de la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. No comprende por qué buscamos a Dios, por qué le obedecemos a Él, por qué llevamos una vida diferente al mundo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Pero cuando Cristo venga, cuando Cristo se manifieste, sabiendo que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es, dice en el versículo 2. Vamos a leerlo. Versículo 2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¡Aleluya! Es decir, cuando Jesús venga seremos como Él. No en el sentido de que seremos como Dios, ¿no? Igual a Dios, no, sino sin mancha, sin pecado, perfectos, puros, delante de Dios como Jesús lo es. Y se hará visible a todo el mundo, de la misma manera se hará visible al mundo que somos sus hijos. ¡Gloria a Dios! Para nosotros, el día de hoy estamos en un proceso, con luchas, con debilidades, con tropiezos, pero cuando Cristo venga, seremos tal como Él es. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso Juan dice en el versículo 3, y todos los que tienen esta gran expectativa, los que tienen esta esperanza, se mantendrán puros, así como Él es puro. ¡Aleluya! Es decir, los verdaderos hijos de Dios se mantienen puros, se guardan, se cuidan porque tienen la esperanza, tienen la certeza de que Cristo vendrá. ¡Gloria a Dios! Entonces aquellos que no tienen esta expectativa de la venida de Jesús no se mantendrán puros. Es obvio que no se van a guardar, no se van a cuidar. Qué importante los cristianos siempre poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos tanta distracción, ponemos nuestra mirada en lo terrenal, como juntar dinero para viajar a diferentes lugares, y no estoy diciendo que está mal viajar, pero a veces meditamos más en a dónde viajar, qué hacer en las vacaciones, o a dónde ir, más que meditar a Dios. ¿Dónde está tu enfoque? Recuerda, Cristo viene pronto por una iglesia verdadera. Yo creo que en este tiempo, en esta pandemia, Dios quiere que nosotros estemos preparados, nos preparemos para lo que va a venir. Versículo 4 dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Versículo 6, todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Cuando Juan habla de todo el que peca, está hablando de aquellos falsos cristianos anticristos, todos los que se oponen directamente a Cristo. Pecan deliberadamente, aquellos que no se dejan guiar por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Se refiere a aquellos que hacen su vida como se les da la gana. Y Juan advierte en el versículo 7 en adelante, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Miren qué fuerte esto. El cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Amén. Otra vez reafirma quiénes son y quiénes no son de Dios. Versículo 9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios, una nueva identidad. Y concluye con esto. Es muy fuerte lo que dice Juan, porque lo dice sin pelos en la lengua, así tal como es. Versículo 10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¡Uy, Dios mío!
todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. ¡Wow! No hace falta que les dé una nueva explicación a esto. Es muy claro lo que está diciendo. Es muy fácil entender lo que está diciendo. Recordemos, dice la palabra que por sus frutos los reconocerán. Amada iglesia, es tiempo de permanecer en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de lo que significa pertenecer en Cristo Jesús? Poner a Dios como mi prioridad número 1. Poner su voluntad por encima de la mía. Debo morir día a día para que Él crezca en mí. Dejar atrás todo lo que estorba mi relación, mi comunión con Jesús y llevar una relación correcta con Él. Alinear mi vida a la voluntad de Dios. Dejarme llevar, dejarme conducir por su palabra y por el Espíritu Santo para ser transformado por Dios. Recuerde, el amor es obediencia y la obediencia es el resultado del amor a Dios. Es el resultado de una relación correcta con el Padre, de estar unidos con Él. Amén, iglesia. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Y mientras hemos compartido tu palabra, reconocemos, Señor, que siempre hemos querido hacer nuestra propia voluntad. Muchas veces queremos tomar el control de nuestras vidas. Perdóname, perdónanos, pero hoy entendemos que permanecer en ti significa morir día a día el yo para que tú gobiernes en mi vida. Que nuestra necesidad terrenal no interrumpa nuestra comunión contigo, mi Señor. No dejes de trabajar en mi vida. Espíritu Santo, obra en mi vida, trabaja en mi corazón, en mi carácter. Yo quiero, Señor, queremos servirte conforme a tu palabra, conforme a lo que a ti te agrada, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.